Vamos a ver, les voy a contar un poco acerca de lo que es la lógica difusa. Vamos entonces a iniciar con, como siempre me gusta, desde lo más básico hasta cómo ha sido la evolución de la lógica difusa, quién lo inventó, quién se conoce como el padre de este inventico que ocurrió en el año de 1960 y cómo ha sido la evolución y cómo es que se programan los controladores difusos, que fue lo que hicimos en la clase pasada. ¿Listo? Entonces, la lógica difusa es una rama de la inteligencia artificial, ¿cierto? Dentro de la inteligencia artificial nosotros tenemos ¿qué? Control inteligente, tenemos redes neuronales, tenemos algoritmos genéticos, ¿cierto? Y dentro de ellos pues tenemos la lógica difusa, que está dentro del control inteligente. Existen dos tipos de controladores difusos, ¿cierto? Uno que es Mandami y otro que es Takagi Sugeno. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Mandami es para tiempo ¿qué? Ajá, continuo. Muy bien. Y el otro, Takagi Sugeno, para tiempo discreto. Correcto. Muy bien. Entonces, esas ramas del control inteligente, ¿cierto? Le permiten a una computadora analizar información del mundo real en una escala entre lo falso y lo verdadero. En este caso, fíjense que toda esta cuestión o todo el concepto de lógica difusa empezó en el año de 1920, ¿sí? Y cuando estemos viendo y avanzando en la clase se van a dar cuenta que los conjuntos difusos son totalmente diferentes a los conjuntos que nosotros conocimos y estudiamos directamente en cuarto, quinto grado de primaria. ¿Listo? Pero las operaciones existen. O sea, tenemos unión, tenemos intersección, tenemos diferencia, pero vacío, complemento, ¿cierto? Pero la respuesta es diferente a lo que nosotros hemos conocido. Por eso, ese estudio de los conjuntos difusos de la lógica difusa empezó en el año de 1920. ¿Listo? ¿Cuál es la particularidad de la lógica difusa? La principal particularidad es que ella trabaja con unos conceptos, ¿sí? Con unas palabras que nosotros como diseñador directamente se la damos. Esas palabras reciben el nombre de ¿qué? De funciones de membresía. ¿Listo? Si recordamos el ejemplo del día lunes, ¿cuáles fueron las palabras que utilizamos? Alto, bajo, medio alto, ¿cierto? En el error, cero, en la derivada, perdón, cero, positiva, negativa, ¿cierto? Como más cualitativo. Exacto, son palabras que tú le llamas. Profe, si es que el mío no es alto, bajo, sino caliente, frío, como el de la diapositiva. Perfecto. Caliente es 50 grados, frío es 13 como está haciendo ahorita y temperatura ambiente 25, por ejemplo. ¿Sí me voy a entender? Profe, ¿los nombres los puedo colocar aleatoriamente? Sí, los nombres los coloca directamente el diseñador. Eso sí, debe tener en cuenta que cuando lo esté colocando tenga relación con el proceso para que no se vaya a perder. ¿Listo? Entonces, esta parte de lógica difusa, mire, empezó en la Grecia antigua. Entonces, una particularidad que debemos nosotros tener en cuenta, y que yo siempre se lo digo a todos mis estudiantes a los cuales les enseño control inteligente, es que para poder diseñar el control, nosotros debemos ser expertos no en el controlador, sino expertos en conocer cómo funciona la planta. ¿Sí? Porque si no, es muy difícil diseñar el controlador, porque aquí usted le da las órdenes al controlador en términos de palabras como lo hicimos en las reglas. ¿Se acuerdan? Aquí ya se acabó la ecuación de KD igual a KP por TD, ¿cierto? O KI igual a KP sobre TI. Aquí no hay ecuaciones. Aquí usted le da las órdenes al controlador por medio de palabras, de sentencias. ¿Listo? Entonces, para poder darle yo esas órdenes o esas reglas, debo conocer cómo es el comportamiento natural del sistema. ¿Listo? ¿Ya todos firmaron? Sí. Bueno. Entonces, en 1920, ¿cierto? El polaco Łukasiewicz empezó a investigar todo esto de los conjuntos difusos. ¿Cómo era la lógica difusa? En qué consistían la lógica difusa? ¿Y cuál era la principal diferencia con la lógica clásica?
Si recordamos la lógica clásica, que es la que ustedes vieron en digitales, ¿era qué? 0 o 1, ¿cierto? No tiene más valores, ¿cierto? ¿Usted a la compuerta le puede dar 0,5? No, ¿sí o no? Entonces él decía, ok, tengo un conjunto de lógica clásica donde los valores son totalmente cerrados, 0 o 1, no hay de otra. ¿Qué diferencia tiene? Exacto, ¿verdadero o falso o sí o no? ¿Cuál es la principal diferencia con la lógica difusa? Que la lógica difusa te permite tomar valores como punto 2, punto 4, punto 6, ¿entre qué? Entre 0 y 1. Esa es la principal razón por la cual ustedes nunca van a poder modificar el eje Y en la herramienta. ¿Se acuerdan que el eje Y siempre está entre 0 y 1? ¿Sí? Porque la teoría de lógica difusa que se inventó en el año de 1965, como están viendo en la diapositiva, muestra que el rango de operación es entre 0 y 1 para el eje Y. ¿Listo? Por eso nunca se va a poder modificar. ¿Quién la inventó? El profesor Sadek, que tuve la oportunidad de conocer. El profesor Sadek presentó un artículo. El primer artículo fue publicado por él en el año de 1970. Duró 5 años estudiando todo lo que vamos a ver nosotros en un corte, imagínense. Sí, haciendo modelado matemático, investigando, planteando las ecuaciones de las funciones de membresía. ¿Y eso apareció de una vez en MATLAB? ¿Qué? ¿Lo inventó en MATLAB? No, no. Él lo único que hizo en el año 1970, cuando publicó el artículo, ¿sí? Fue toda la parte matemática. ¿Sí? Y ya luego con él agarraron esa matemática y montaron la herramienta. ¿Sí? Pero no, en ese tiempo únicamente era, y de hecho si se da cuenta, pues es relativamente nuevo, ¿no? No es muy viejo. Entonces, se agarró ese controlador y con los conceptos que él manejaba, se programó la herramienta. ¿Sí? Así como hizo el profesor Oscar Castillo con la herramienta de FUSI tipo 2. ¿Se acuerdan que les comenté? Y les di el correo, el del profesor. ¿Sí? Ese que nosotros vamos a ver es FUSI tipo 1, pero existe también el FUSI tipo 2, que ese es más pro. ¿Sí? ¿Se puede hacer el FUSI tipo 3? Se está trabajando. Ya hay algunas publicaciones acerca de eso. ¿Listo? Entonces, fíjense ¿qué fue lo que hizo Sadet? Mire cómo se llamó el artículo. En el año de 1965 el profesor Sadek publicó el artículo de fuzzy sets o conjuntos difusos, donde él presentaba la extensión de lo que ya había estudiado el profesor Lukasiewicz en el año de 1920. ¿Cuál fue el principal aporte? Que esa teoría que propone él de los valores de falso y verdadero se puede nombrar por medio de conjuntos difusos entre 0 y 1 que toma diferentes valores y que se representa por medio de funciones de membresía. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones de membresía que nosotros vamos a utilizar? ¿Cuáles son esas funciones de membresía que nosotros vamos a utilizar? ¿Cómo son los extremos? Trapezoidales. ¿Y el centro? Triangulares. Muy bien. Con esto lo vimos en la clase anterior y lo pueden ver ustedes en la fotografía que acabaron de tomar. Parte inferior izquierda de la fotografía. No es mandatorio tener la misma cantidad de funciones de membresía en ambas entradas. ¿Sí o no? La vez pasada, ¿cuánto tenía el error? 5. ¿Cuánta tenía la derivada? 3. Muy bien. Entonces, si yo tengo dos entradas y tengo una con 5 funciones de membresía y la otra con 3 funciones de membresía, quiere decir que yo voy a programar ¿cuántas reglas? 8. Es la multiplicación. 15. Muy bien. 15 reglas. ¿Sí o no? Profe. Son las posibles combinaciones que yo voy a sacar. Correcto. ¿Cuáles vamos a hacer nosotros en clase? Ya hicimos esta, ¿sí o no? La clase pasada. Vamos a ver P, PI, PD con 3 funciones de membresía. ¿Cuántas reglas vamos a programar? 9. Y lo vamos a hacer de igual forma con 5.
Ese es el más larguito. Esas, ¿cuánto vamos a tener? 25. ¿Cómo representamos esas reglas en nuestro artículo? Una matriz. ¿Cómo se llama la matriz? ¿Cómo? La FAM. Ajá, pero ¿cómo es el nombre? Muy bien, matriz de asociación difusa, correcto. ¿Sí ven? Con eso estamos haciendo clic, todo lo que hemos visto. ¿Vale? O en inglés, Fuzzy Associative Matrix. ¿Listo? Matriz de asociación difusa. Eso no se le puede olvidar. Por favor, no me vayan a colocar en el artículo que me vayan a entregar en el tercer corte pantallazo de las reglas. Por favor. ¿Listo? No me le está quedando ahí grabado. Para que no se les olvide. No me vayan a colocar, porfa, pantallazo de eso. Incluso más adelante les voy a enseñar a hacer el código de las funciones para que la función de membresía las grafique. Tampoco me vayan a tomar pantallazo. ¿Listo? Ustedes la hacen en la herramienta y obtienen esto, ¿cierto? Yo aquí en clase les doy el código hechecito, solo que sea copiar y pegar en MATLAB para que le genere el trapecio y el triángulo. ¿Listo? Y cuando ustedes lo vayan a montar en el artículo final, me generan es que la imagen programada. ¿Cómo? File, Save As, PNG, y ahí bien bonita, con colores. ¿Sí o no? Y aquí debajito de la imagen, la fórmula matemática, que también se la enseño yo más adelante. ¿Listo? Entonces, por favor, 0 pantallazos. ¿Listo? Les encargo de eso. ¿Vale? Los dos códigos y las ecuaciones yo se las doy. No hay ningún inconveniente. Que hay que aplicarlo a lo que ustedes diseñen. ¿Listo? Que ahí es donde está la variación. ¿Sale? Entonces, fíjese que a lo largo de las décadas ha existido esta gran preocupación o esa gran pregunta. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre un conjunto difuso y la lógica difusa? Aquí lo estamos nosotros viendo. Y el problema es que uno depende del otro, pero no es lo mismo. ¿Sí? La lógica difusa, ¿cierto? La lógica difusa, como dice aquí en la presentación, es la que nos permite tomar valores en términos de palabras, ¿cierto? En valores verdaderos, falsos, calientes, fríos y demás, ¿cierto? Mientras que los conjuntos difusos dependen de esos rangos que yo le estoy dando, pero lo expresamos en palabras. ¿Listo? Entonces, lógica difusa en palabras, conjuntos difusos en números. ¿Estamos? Esa es la principal diferencia. Pero yo puedo representar uno dependiendo del otro. Mire, fijémonos esta frase. Lisa tiene 1 año de vida. ¿Sí? Tiene un valor verdadero, por ejemplo, de 0.9. ¿Qué significa ese ejemplo que yo le estoy mostrando ahí? Que la frase en términos de conjuntos difusos significa que Lisa es un miembro del conjunto de gente pequeña, porque se considera que tiene 1 año. ¿Sí o no? Para el diseñador pudo haber dicho, bueno, de 0 a 10 años, niño, de 10 a 30 años, adolescente, de 30 a 60, adulto, y de 60 a 80, sí, tercera edad. ¿Listo? Entonces, esos valores de membresía nos van a permitir decirle al sistema en qué posición del conjunto difuso cae. Y por eso es que nosotros, entre los conceptos o entre los tips que yo les di, les dije que es importante que las funciones de membresía se crucen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me generan acá una intercepción que es el conjunto difuso. ¿Sí? Y en ese conjunto difuso, como su nombre lo dice, el sistema empieza a tomar decisiones, dependiendo de la regla que yo esté dándole. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a definir lo que son los controladores, las reglas y las funciones de membresía. Dese cuenta que hoy la lógica difusa es bastante utilizada, ¿cierto? En los proyectos que nosotros vamos a hacer. Si ustedes revisan en Google,
en Google, ahorita les voy a hacer la búsqueda y se van a dar cuenta la cantidad de gente que investiga lógica difusa, porque es un tema bastante reciente y que tiene aplicaciones en diferentes sectores. Ahí les dejo como control, matemática, robótica, ¿cierto? En nuestro caso, pues vamos a utilizarlo directamente ¿para qué? Para controlar. Pero además de eso, este semestre vamos a ver esto, para predecir, que eso es nuevecito. Eso sí, si lo preguntan a cualquier generación que ha pasado en mecatrónica, no lo han visto. ¿Listo? Entonces, esta parte me gusta bastante porque ahí lo dejo escrito, ¿no? El principal objetivo de esta técnica es poder crear un sistema basado en el comportamiento y pensamiento humano, que es lo que siempre se ha querido, ¿cierto? Que las máquinas imiten el comportamiento humano. Ahora miren, qué es lo que a mí me gusta y sobre todo mostrarlo para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver si el internet, estoy sin internet. Me conecto acá. No, creo que el que sirve es IoT, ¿no? Me conecto un segundito y les muestro directamente la búsqueda que nos muestra Google Académico acerca de lo que son los controladores difusos. ¿Listo? A ver, creo que aquí no tengo. Conectando. Si no me va a tocar desde mi celular. Dame un segundo y comparto. No me deja ni conectar a mi celular. Creo que es el equipo. Vamos a colocarle modo avión. A ver. No, pero no me deja conectar a ninguna red. No. No, creo que es el computador. No sé por qué no me deja conectar a ninguna red. ¿Alguien tiene ahí datos que ¿Cuál? A ver si es que no sé por qué no me deja. Ah, ya, ahora sí. Aquí se conectó. Bueno, entonces acá vamos a Google Académico. Ahí le va a que le den edición ese pedacito. Vamos a Google Académico, entramos y miren, fíjense, si le colocamos Fuzzy Controller en un rango, desde que tiene investigación en, en Google Scholar, hay 918.000 artículos relacionados con controladores difusos. Vamos a ver el intervalo específico de los últimos 5 años, que es el rango que normalmente uno debe buscar cuando hace un estado del arte. Es decir, del año 2022, no, del año 2017 al año 2022. ¿Listo? Vamos a dar buscar. Y durante los últimos 5 años se han desarrollado 73.700 artículos de controladores difusos. Entonces es algo que está muy nuevo, que es algo que les va a servir bastante, lo que estamos aprendiendo, lo que vamos a aprender, porque es un tema de investigación que está muy abierto. Y sobre todo que se sigue actualizando con FUSI 1, ya estamos en FUSI tipo 2, se está desarrollando ya FUSI tipo 3 y muy seguramente cuando ustedes estén haciendo maestría y doctorados, ya existirá alguna otra herramienta muy similar a esta. ¿Listo? Vamos a ver los últimos 2 años, desde pandemia. 35.500 artículos. Entonces, si se dan cuenta, hay material, ¿no?
hay cosas por hacer, bien interesantes. Recomendación, traten de revisar estos documentos para que conozcan un poquito más del tema. No se queden solo con lo que les doy yo acá en clase. ¿Listo? Esto hay que pagar $40 para poder verlo. O seguramente con la base de datos de la universidad de Springer se pudiera ver. Pero hay varios trabajos interesantes que se pueden conocer y que podemos nosotros visitar. Ah, mire, aquí está el señor, ¿se acuerdan que les dije? Oscar Castillo, es él. Ahí está, en Tecnológico de Tijuana. Y mire, Fuzzy Logic tipo 2, que fue el que él creó. Él lo creó. Y él fue el que le digo, mire, de hecho el artículo que más le citan a él es ese. Fuzzy Logic tipo 2, teoría y aplicaciones, y más adelante luego creó. Sí, en 2007 empezó los estudios de la matemática. ¿Sí? Y luego como en el 2000 la aplicación, la última actualización tiene, creo que es del año 2016, creo, si no estoy mal, la última actualización. Lo han citado 893 personas. Muy bueno, muy bueno. Un solo artículo que revisen eso es muy bueno. ¿Listo? Entonces, eh, aquí lo pueden observar, aquí pueden conocer un poquitico más de él y de seguro ver pues la trayectoria que ha tenido con los controladores. Este es el que les digo, Fuzzy tipo 2, ¿vale? Vamos entonces a continuar con lo que es la parte teórica. Ya. Entonces, fíjense algo bien interesante. ¿Cuáles de las dos opciones es lo que nosotros vamos a analizar? ¿Opción A o opción B? Opción B, ¿cierto? Porque nosotros vamos a analizar un conjunto de un rango que puede ir de 0 a 1 o de 1 a 0. Profesor, ¿cómo sé eso? ¿Cómo sé cuándo es el valor que entra en el conjunto difuso? ¿Quién me lo va a dar? Me lo va a dar el cruce que tenga yo entre mis funciones de membresía. Prestemos atención. Nosotros tenemos este cuadrito de la toolbox, ¿sí o no? Voy a colocar únicamente 3 funciones de membresía para que me quede bonito el dibujo. Vamos a tener en el centro un triángulo y en los extremos vamos a tener un trapecio, ¿sí o no? Y aquí lo tenemos de 0 a 1. ¿Cómo sé yo dónde está el cruce? ¿O en qué parte del conjunto difuso va a caer? Dependiendo del rango en el que yo lo esté cruzando. ¿Aquí cuánto hay? Como 0,3. ¿Sí o no? Si yo amplío el triángulo, amplío mi conjunto difuso. ¿Cuánto hay acá? 0,5. ¿Qué pasa si yo disminuyo el triángulo? El conjunto difuso es más pequeño. Y es por eso. Recomendación, por experiencia y por lo que he leído y he trabajado, se recomienda que el cruce sea mayor o igual al 30%. ¿Listo? Ya, digamos, hablando de colores, un color muy tenue, no, ¿Verdad? hablando de colores, ya un color muy tenue no sería viable, mayor que el 30%. No, espérame que me perdí. ¿Cuál es? Ah, con los colores. Ok, ya te entendí. Ya te entendí. Es que no lo asociaba con los colores, sino con los números. Por eso me perdí, una disculpa. ¿A esto te refieres? O sea, que yo lo haga más así. A que tome valores más altos. Claro, entre más altos, si yo lo quiero asociar a los colores, 0 sería blanco y 1 sería negro. Y tú juegas ahí con el rango de colores que estamos viendo allá en pantalla. Que tiene que ser, digamos, una atenuación mayor al 30%. Si lo queremos ver en términos de colores, que esté por encima de este, mínimo este, y allá hacia arriba. No se recomienda nunca que sea totalmente negro. ¿Por qué? Sería el 100%.
Entonces, ¿cómo vas a tener un cruce ahí del 100%? Con una línea recta. No hay nada. ¿Sí o no? No habría nada. Entonces, en ese sentido, normalmente los cruces están entre un 30 y 60%, es lo que dice la teoría. De abajo hacia arriba. O sea, antes del 1. No, sobre el 0. Ya te entendí la duda. Arrancas en 0 y se recomienda que el cruce sea de 30% hacia arriba. Sí, ya te entendí, no sobre el 1, sino sobre el 0. Claro, porque si no el corte sería sobre el 70. No, ya está muy arriba. Sería una tonalidad muy negra. Necesitamos que sea un poquito más hacia abajo, basado en la imagen que tenemos allá en pantalla, ¿no? De blanco a negro. Entonces aquí se recomienda que sea del 30 al 60. Por eso es que se recomienda que hayan cruces. ¿Sí? Se recomienda que siempre haya un cruce para que caiga en el conjunto difuso. ¿Qué no se recomienda? ¿Sí? Ténganlo en cuenta. ¿Qué no se recomienda? Esta gráfica. Eso no se recomienda. Porque eso es como si fuera un robot. Centro, alto, medio. Ya, no tiene más posibilidades. ¿Sí me van a entender? Vamos a suponer que la salida de ustedes, dame la salida de tu trabajo. El rango. 20 a 32. Ok. 20 a 32 quiere decir que tu centro está en 6, 26, ¿cierto? O sea, únicamente podría tomar valores de 20, 26, 32. Y siempre te va a caer en los mismos. Y yo te digo 24. 24, 24 no va a caer. ¿Qué necesitamos para que sea y caiga en 24? Ampliar el conjunto difuso para que caiga acá. Y ahí sí ya 24 está dentro del rango. Entonces ahí ya se empieza a ajustar y con la regla lo logramos que caiga en 24. ¿Listo? Voy a borrar el rojo. Se ve mejor. Entonces, ahí solamente, anteriormente era alto, bajo o el medio. Ajá. Ahí ya puedo marcar valores entre el medio, el bajo y el medio, el alto. Claro. Sí. ¿Cómo lo ajusto? ¿Cómo lo ajusto? Con las reglas. Entonces, ese es el truco. Por eso es que esto lo tenemos que empezar a correr y a mover directamente en el sistema de cada uno de ustedes. Y recomendación, ya que dimos con esto, antes de llegar a colocarle la función de transferencia al sistema, hagan el controlador únicamente con la planta. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? O sea, cuando estén probando el FUSI en MATLAB con sus plantas, no le coloquen la función de transferencia todavía. Primero pruébenlo siendo la planta la función de transferencia. Es mucho más fácil. ¿Sí? Profe, que lo quiero hacer directamente con la función de transferencia. Está bien. Ponle la función de transferencia. Pero inicialmente, como consejo, les recomiendo que coloquen las entradas, la salida, todo normal y la función de transferencia que sea la planta. ¿Estamos? No se preocupen todavía. Ya luego, cuando ya funcione, ahí sí le meten la función matemática. ¿Estamos? Eso se puede. Ese es el paso a paso para que quede. Entonces, ya hemos hablado de funciones de membresía, entradas, salidas, error, derivada del error, del controlador. Vamos a hablar ahora de las partes del controlador, que fueron las que ustedes estuvieron investigando en el quiz del día lunes. ¿Sí o no? Cuénteme, ¿qué hace la fusificación? ¿Para qué existe esa etapa de fusificación? De los valores reales A una variable lingüística. Muy bien, ese es el término ingenieril. ¿Listo? A una variable lingüística. Porque recuerden que nosotros le entregamos al sistema un valor numérico que es nuestro set point, ¿cierto? Pero el controlador, ¿qué entiende? Variables lingüísticas, que está dada por quién? Por palabras. ¿Sí o no? Alto, bajo, frío, caliente. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué se hace en las reglas? ¿O para qué sirven las reglas? Es como una guía para el sistema. Es una guía para el sistema. El grado de pertenencia, correcto. ¿Para que caiga en dónde? En el conjunto difuso.
¿Sí? Usted le dice con esas reglas en dónde caiga el conjunto difuso. ¿Cierto? ¿Cuáles son las dos sentencias que se utilizan en las reglas? If y then. Esa no se nos puede olvidar. ¿Listo? Profesor, ¿por qué if y then? Si pasa esto, ¿Son las únicas? Al momento de programarla, ¿se fijaron en la clase pasada que había otra? ¿Y por qué no se usa? La de cuando no pasa nada. No, esa es una regla. Esa es una función de membresía. Vamos aquí al MATLAB. No, esa es de la función de membresía. No, la sentencia. Tenemos if y then. ¿Qué otra sentencia existe? Vamos a verlo. ¿Cuál? Or. Muy bien. Pero con la or, bien. Muy bien, Julio. Ya te extrañaba. ¿Qué pasa con la or? La or nos vuelve locos. ¿Sí o no? Porque si no es capaz con una sentencia que es obligación, ahora con el or le da un abanico de posibilidades al controlador. O tome esta o esta. Entonces el controlador pues hace lo que él considere, ¿no? Dependiendo del grado de pertenencia que nosotros le demos. Mientras que con el if es una sentencia, como decimos en inglés, ¿no? Must be, o sea, debe caer ahí. En cambio en el or, pues, usted le dice, no, pues vaya al parque o a la plazuela, pues usted escoge una de las dos, ¿sí o no? Pero si le digo, nos vemos en el parque, es en el parque, ¿sí? Entonces, a eso me refiero. No es la única, pero bien. Si no para quienes no lo vieron, acá en la herramienta del FUSI, donde está la parte de las reglas, en la parte inferior hay dos características que nosotros vamos a poder modificar cuando seamos bien pro. El peso y la sentencia. ¿Sí o no? Editar, rules, y aquí está, mire. Or, ¿cierto? Aquí está el if, and, then. ¿Cierto? Que es si esta regla y la otra regla cumplen, entonces la salida sea esta. ¿Sí? Pero también puede ser or y modificar el peso. ¿Listo? Hay otra más, pero esa sí es más pro todavía. No, cuando le doy una negación. If not, pero ahí sí ya el análisis se complica un poquito más. ¿Listo? Nosotros vamos a aprender la semilla básica. ¿Sí? Y ya ustedes ahí, yo les siembro la semilla y ustedes pues pueden hacer tipo 2, tipo 3, or, cambiar los pesos, negarla y demás. ¿Listo? ¿Va? Bueno. Entonces, eso hacemos en las reglas. ¿Y luego qué hacemos en la desfusificación? ¿Para qué es esa etapa? Para convertir de los valores lingüísticos a numérico o al valor real. Para que el controlador entienda cuando yo esté haciendo la ¿qué? La retroalimentación. ¿Sí o no? Porque usted cree que si a la función de transferencia le llega alto, bajo, medio, alto, él va a entender. Me va a decir esto qué es, ¿no? O sea, a él hay que entregarle valores numéricos, que entienda. ¿Listo? Entonces vamos a hablar ya de cada una de estas etapas. Y fíjense lo que estamos viendo acá. Hay dos cosas que me gustan de esta diapositiva, para que lo tengamos en cuenta. Y este es el truco para programar el controlador. ¿Listo? Prestemos atención. ¿Qué entran en las reglas? Valores difusos. ¿Sí? Valores difusos. Que de hecho la herramienta del Fuzzy Logic tiene una pestañita, les dejo ahí el tip, donde les muestra cómo se comportan las funciones de membresía y dónde va a caer en el conjunto difuso. ¿Sí? Ahí luego les invito a que la cacharreen. ¿Listo? Usted programa las reglas basado en esas funciones lingüísticas que dice. ¿Y qué salen? Salen valores difusos, ¿cierto? Porque está todo dentro de la herramienta. Pero cuando pasa por la etapa de desfusificación, nos da valores numéricos, que son los que entiende la planta. ¿Que cuáles van a ser? En tu caso, temperatura. En tu caso, RPMs. ¿Sí o no? En tu caso, altura del tanque. En tu caso, la posición de la bolita. ¿Sí o no? En cada uno de los casos, pues esos valores nítidos o numéricos están dados por la unidad que yo tenga.
¿Estamos? Y fíjense que ¿quién entra? Valores nítidos, los mismos. ¿Sí ven? O sea, lo que entra debe salir. Pero adentro hay un proceso, que es la parte de valores difusos. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces vamos a ver un poco más. Vamos a ver un poco más acerca de lo que son las tres etapas. ¿En qué consiste? Entonces, la primera etapa, etapa número 1, que esta es la de fusificación, ¿cierto? Ojo que en el examen, una de las preguntas del examen es desarrolle el esquema de control, indicando las tres partes del controlador difuso. ¿Listo? La primera, que es la etapa de fusificación. Entonces, es donde las variables tienen un grado de incertidumbre metalingüístico. Por tanto, el rango de valores de cada variable puede clasificarse por conjuntos difusos, que son las palabras que acabamos nosotros de hablar, ¿no? Alto, bajo, medio, caliente, frío. ¿Listo? Y cuando los sensores miden esas variables, lo pasan por un proceso de fusificación, que es pasar eso a un rango entre ¿qué? 0 y 1, que es lo que acabamos de ver allá, dado por las funciones de membresía. ¿Sí o no? Por eso, en la etapa de fusificación, ustedes tienen que programar muy bien las tres entradas, o las dos, o una sola. ¿Sí? Los invito a ver la imagen que capturaron al principio de la clase, donde les decía la cantidad de entradas dependiendo el controlador. Mírenla y verá. Por ejemplo, cuando estemos haciendo un P-Fusi, ¿cuántas entradas vamos a tener? En el P-Fusi. Una. ¿Quién va a ser? El error. Muy bien. Excelente. El error. Cuando tengamos un PD o un PI, ¿cuántas vamos a tener? Dos. ¿Cuáles son? El error es una. Y la, y el error o la derivada del error o la integral del error, ¿sí o no? Dependiendo de cómo nosotros lo estemos programando. ¿Listo? Y, ¿cierto? O sea, dependiendo. Aquí son solo dos, ¿no? Si es un PD, tenemos el error y la derivada del error, ¿sí o no? Y si es un PI, tenemos el error y la integral del error. ¿Cuándo tenemos tres? En el PID, ¿sí o no? En el PID sí vamos a tener estas tres, que es el PID Fusi. Y recordemos que cada una de ellas, revisando acá el esquema de control que estamos viendo, está dado por ¿quién? ¿Qué significa esto? Funciones de membresía. Muy bien. Profesor, ¿por qué únicamente vamos a utilizar esas dos? Si es que yo qué días en clase, cuando abrí la herramienta, vi que habían como 10 funciones de membresía. Eso es correcto. Pero por facilidad y porque nuestros controladores tienen una parte lineal, son más fáciles utilizar esas dos. Porque usted puede calcular la ecuación de la recta, ¿cierto? Y puede calcular el cruce entre los dos. Ahora, si yo le digo, calcule la ecuación de esto, ¿se complica o no se complica? De la gaussiana o de la sigmoidal. Se complica porque es no lineal y ya el sistema pasa a tener no linealidades y ahí ya con una no linealidad se empieza a complicar la cosa. ¿Listo? Eso ya cuando
vayamos agarrando cancha, se puede. Pero ahorita mientras vamos conociendo la herramienta y demás, es importante hacerlo con esas dos. ¿Sale? Ustedes se dieron cuenta, la herramienta presenta varias, pero con esas dos es suficiente para lo que estamos trabajando. Entonces, esa etapa de fusificación, ¿cierto? Lo que busca determinar, como dice ahí, mire, ¿quién me ayuda ahí? Julio, léeme el último párrafo, por favor. Busca determinar en qué grado lo que se está adquiriendo Pertenece. a un conjunto difuso. Los conjuntos difusos son caracterizados mediante funciones de membresía, las cuales están sincronizadas al punto de operación adecuado para el funcionamiento del sistema. Bien, gracias. Viene la pregunta del millón. Profesor, ¿cómo defino el punto de operación adecuado del sistema? Para todas las plantas es totalmente diferente, porque la planta y la respuesta del sistema es diferente. Por ejemplo, ¿cómo defino yo la señal del error? ¿Cómo defino yo la señal del error? Si yo sé que mi sistema, vamos a suponer que aquí tengo un set point, la respuesta de mi sistema es así, ¿cierto? ¿Cómo defino yo la variable del error? Si sé que este overshoot llega hasta 25 y el set point es de 20, ¿cómo defino el error? ¿Cuánta diferencia hay entre acá y acá? 5. Sabemos por ley del control que la primera montañita es el valor más alto que él va a tomar. ¿Sí o no? Porque si lo ponemos así, el sistema es inestable. Automáticamente. Esta es la más alta. Entonces, ¿qué se recomienda? Hemos hablado todo el tiempo de simetría, ¿cierto? Automáticamente el sistema también va a tomar valores negativos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo defino yo la variable del error? El rango. Entre 15 y 25. Entre 15 y 25. Muy bien, perfecto. Sí, señor. No, valores arriba y por debajo. Tomando en cuenta el primero, o sea, el valor más alto. Correcto. Porque ya sabemos por naturalidad del control que este es el valor más alto, que es la primera montañita. Entonces yo le coloco el rango completo para que el sistema oscile en ese valor. Por eso las perturbaciones este corte son un poco más mesuraditas. ¿Sí? No le puedo meter una perturbación tan fuerte al sistema porque lo saco. A pesar de que es muy robusto, perturbación es el difuso. ¿Sí? Pero tengo que tener en cuenta también el rango. Porque si yo lo saco de este cuadrito que estamos viendo acá y que fue los que programamos en la herramienta, él fuera de esto no entiende nada. Me va a decir qué es eso. ¿Sí? O sea, no va a entender. ¿Listo? Y ya entonces con eso sí definimos. ¿Cómo lo definiría, Jesús? Ese es el set point en 20. ¿Sí o no? ¿Cómo lo haría yo, Oscar Suárez? ¿Cómo lo haría yo? Para empezar a ajustar mi controlador. Triangular. Triangular con corte en 18 y 22. Sería un buen punto. Sí, profe, que yo lo quiero más preciso. O 19. Entre más pequeño sea el error, mejor para ustedes. De 19 a 21. ¿Y dónde corto los trapecios? En 19 y medio. Y en 20 y medio. Y tengo mi función del error. ¿Listo? Que esa es la que todo mundo va a tener que hacer para empezar. Porque mínimo va a tener un P, ¿no? Mínimo. O sea, esa sí no hay vuelta de hoja. Por eso le hice el ejemplito desde cero. ¿Vale? Profe, yo quiero que mi error sea más preciso. Agréguele 2 funciones más. Como lo hicimos en clase, que tenía 5. ¿Se acuerda? Y listo, usted empieza a jugar con los rangos. ¿Vale? Y luego sí, el derivativo del integral, sabemos por naturaleza que el derivativo es un trancazo, ¿no? O sea, es muy fuerte la señal. Ese rango sí va a ser muy amplio. Empiecen de menos 10 a 10, aumente a 50, 100, 200. El del ejemplo fue de 2500, ¿no? Pero era por la naturaleza del sistema que yo estaba controlando. ¿Listo? El integral es muy suave, muy suave. Entonces ese integral si no le vayan a meter valores de 5000, porque ¿sabe cuándo le controlan? El otro semestre. Claro, porque es muy lento, es muy lento. O sea, se van a quedar ahí y sube
y sube y se pueden ir a comer, vuelven, se acuestan a dormir y el sistema no ha llegado al valor deseado. ¿Listo? Entonces en el integral, sí, valores no tan grandes. ¿Sale? Ojo con esas recomendaciones. En la etapa 2, en la etapa 2 es la etapa de las reglas, ¿cierto? Que es la que se encarga de dar las órdenes. ¿Sí o no? Entonces, en esta etapa se proponen las reglas lingüísticas que se encargan de ¿qué? Son la guía para que el sistema se comporte de manera adecuada, de manera deseada. Tip, anótenlo ahí. Si las reglas quedan mal programadas, hasta luego. Entonces fíjense que no se me vayan a desesperar cuando estén haciendo el diseño de sus controladores, porque se han dado cuenta que hay varios parámetros por controlar, ¿no? Hay que ajustar primero las funciones de membresía, los rangos, las reglas, la salida, y con eso sí empieza uno a revisar el comportamiento del controlador. Entonces, si el sistema se les enloca, mucho, por favor, traten de revisar las reglas que estén bien. Lo bueno es que yo en clase les doy la FAM de todos los controladores sirviendo, y a partir de eso ustedes empiezan a ajustarlo. ¿Listo? O sea, tranquilo que no es que vayan a arrancar desde cero. ¿Sale? Para temperatura. No. Controladores, no para el sistema. O sea, yo te voy a dar el controlador P, PI, PD, de 3 y 5 reglas funcionando. ¿Listo? Con todo, completico. ¿Sí o no, Yolanda? ¿Listo? Entonces, el grado de pertenencia de cada una de las variables se evalúa en ese conjunto de reglas de inferencia. Por eso esas reglas de inferencia determinan una secuencia. Es decir, que es la que nos va a permitir caracterizar la salida, que sería la tercera etapa, ¿no? En la cual, una vez se obtienen las secuencias dadas por las reglas, nosotros necesitamos pasar esas variables lingüísticas a valores numéricos, ¿cierto? Entonces, al final, me gusta ese párrafo para que quede claro. Al final o a la salida de ese bloquecito de control que nosotros estamos viendo, él nos va a entregar valores nítidos o reales. Y aquí viene otro tip. ¿Listo? Nosotros sabemos que en Simulink tenemos esto. ¿Sí o no? Y aquí tenemos GDS. ¿Sí o no? Si usted quiere saber qué le está entregando la planta, le recomiendo acá un scope o un display. Para que usted sepa qué salida le está dando el controlador. Y no empiece a adivinar. ¿Listo? Entonces, entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Listo? Para poder medir qué, ahí dice, el valor nítido. ¿Sí? Y que ustedes sepan qué le está dando el controlador y no empiecen a adivinar, sino que usted lo pueda medir. ¿Sale? Entonces, ojo con ese tip que es muy importante, sobre todo cuando lo estén diseñando. Entonces, viene la pregunta, ¿no? Profesor, ¿para qué sirve todo eso que me está enseñando o para qué estamos viendo eso en control inteligente? ¿Por qué usar controles difusos o controladores difusos? Entonces, fíjense que a lo largo de esos trabajos, y se los acabo de mostrar, en los últimos 2 años han sido ¿cuánto? 37.700 trabajos, del 2020 al 2022, es por esto. Mire, veamos las 7 características. Pregunta del examen. Les digo 3 características o 3 importancias del controlador difuso. Primero, ahí, ayúdame, Iván. Mejorar la robustez que se tiene con los métodos clásicos de control lineal. Gracias, Cordero. Diseño de control simplificado para modelos complejos. Como las plantas que ustedes tienen. Es más fácil hacer control difuso que control clásico. Y ya ustedes hicieron el clásico. Entonces el difuso, facilito. ¿Dónde está el inconveniente? Y se lo he dicho desde la primera clase. En la conexión entre MATLAB y la planta. Si ustedes logran eso, estamos en Qatar. Que de hecho, el 17 les entrego el segundo corte. Ya los que tienen 1.6, 1.7, si repiten 1.7, se pueden ir a ver el mundial tranquilitos.
¿Sí? Yo les digo que se van a acatar. Porque claro, ya la mayoría dejó el corte en 1.6, 1.7, 1.4. Si repite 1.7, ahí está 3.1. Listo. Ya están en el mundial. ¿Vale? Tercera característica, Mauricio. También se puede tener un incremento de significado. Se puede simplificar. No necesariamente necesitamos 5 o 7 funciones de membresía, sino se puede hacer con 3. ¿Listo? Santiago, siguiente. La cuarta y quinta. La cuarta, autonomía, y la quinta, adaptabilidad. Adaptabilidad, esa me gusta mucho. ¿Se adapta a qué? A lo que yo quiero que haga. ¿Sí o no? Porque yo lo programo con la función de membresía y con las reglas. ¿Listo? ¿La última? En el caso del control difuso, no es necesario un modelo matemático de la planta. Por eso les dije al inicio de la clase, antes de meterle la función de transferencia, coloquen la planta de ustedes como función de transferencia. Directo, exacto. Y luego sí, le metemos la planta, porque no es necesario, pero se puede hacer. ¿Sí me entiende? Hay que ver los dos casos, ¿vale? Entonces, estos sistemas difusos presentan una gran ventaja con respecto a los controladores clásicos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Esta me gusta, esta diapositiva me gusta. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? ¿Qué hicimos el primer corte? Clásicos con matemática y ganancias. ¿Sí o no? ¿Qué vamos a hacer acá? Un bloquecito con las 3 etapas: fusificación, reglas y defusificación, que llegan directamente ¿a dónde? A la planta, que en nuestro caso van a ser sus actuadores. ¿Sí o no? Y aquí cerrando va a estar ¿quién? El sensor. Y aquí va a estar ¿quién? El set point. Ya, chao, se acabó. Ese es el sistema de control. ¿Sí o no? Para allá vamos. Segundo corte. Ahí están los 2 cortes que hemos visto en clase. Tercer corte, ¿qué vamos a hacer? Quitamos esto y colocamos una red neuronal entrenada, clonadita. Y listo. El sistema funciona. ¿Vale? Y ahí están nuestros cortes de control inteligente. Y ya el 19, 18 de diciembre se irán para sus casas con todo esto, ¿no? El material completo son 220 diapositivas, que es lo que hacemos durante el semestre, unas 20, 25 simulaciones, el proyecto en tiempo real, y ya pues creo que no da mucho más tiempo, ¿no? Pero sé que se llevan varias cosas interesantes y fortalecemos lo de control clásico. ¿Listo? Entonces, eso es hacia dónde vamos y lo que teníamos. Entonces vamos a empezar a ver, ¿cierto? Vamos a empezar ya a darle nombre y concepto propio a lo que es una función de membresía, cómo la representamos, cómo se representa matemáticamente. Porque vuelvo y les digo, cuando ustedes me entreguen esto en el artículo, no me van a entregar pantallazos. ¿Listo? Y además de eso, deben conocer cómo es la ecuación para representar un trapecio, cómo represento el triángulo. ¿Sí o no? Que sería sencillo, creo yo. Pero necesitamos verlo para yo poder que ustedes lo refresquen. ¿Listo? Por ejemplo, en el triángulo. La del triángulo es muy sencilla. ¿Qué tenemos? ¿Cuántos puntos de cruce nos pide el triángulo que representemos? Miremos la ecuación. ¿Cuántos son en la herramienta? No adivinen, tienen la herramienta, ahora son 3 puntos, correcto. ¿Cuáles 3? ¿Sí o no? Ingenieros, vamos a suponer que este triángulo toma los valores que tenemos acá. 19, 20, 21. Correcto, bingo, son líneas rectas. ¿Cómo es la ecuación de una recta? No, y igual, esa es. Y igual a mx más b. ¿Sí o no? ¿Cuál es la particularidad? Que esto va subiendo. Pendiente positiva. Esta va bajando, pendiente negativa.
¿Cuáles son los 3 puntos de cruce? Una cuando sube, otra cuando está quieta y otra cuando baja. Se acabó. Y esa es la ecuación que entregamos en el artículo, o los rangos de valores. ¿Listo? Nunca, nunca Se puede colocar el dibujo y la ecuación. se puede, no, se debe colocar la gráfica y la ecuación. ¿Listo? Para no tener el problema que tuvimos el lunes. ¿Se acuerda que el lunes empezamos a adivinar? Uy, aquí es como 2. No, profe, póngale 2,5. No, para mí es como 2,3. No. Sí, en el reporte que me entregan, clarito. Porque para eso se lo voy a enseñar. ¿Listo? Recomendación también. Empiecen desde ya a ir trabajando. Y de hecho creo que lo tienen que entregar en seminario, ¿no? Un artículo, ¿cierto? Pues el artículo que me entregan a mí es el que entregan allá. Bueno, se hizo en el semestre pasado y mataban 2 de un solo tiro. ¿Sí? Entonces, empiecen a trabajarlo ya en horas de asesoría o por correo o por Teams. Me lo pueden ir enviando y yo le voy dando retroalimentación. Porque el artículo sale larguito, porque es todo lo del semestre. Clásico, difuso y neuronal. Con fundamento teórico, con ecuaciones, con introducción, con resumen, con conclusiones y con referencias bibliográficas. Buena pregunta. Excelente pregunta. ¿Cuál plantilla vamos a utilizar? No. No, porque es que bueno, aunque IEEE tiene Word. Pero o sea, las reglas, pero con la plantilla de la U, ¿no? No, es que más sencillita la plantilla de la U. Es más, y está más digerible en español. Sí, porque es que de pronto no quiero que se me estresen en diciembre ya cantando novenas y demás, entonces, no. Sí, el resumen háganlo al final, ya cuando tengan todos los resultados. Ese sí es lo último que se hace, el Astra. No utilicemos la plantilla de acá. Esa la de IEEE me gustaría, pero de pronto se me estresan. Y sería ideal, pero es que no nos da chance. Oigan, aunque el fin de semana voy a dar un curso de eso. Si pueden, me escriben. El sábado de 7 a 12 y de 1 a 6 voy a trabajar puro látex en un curso de maestría. Quien quiera venir me escribe por el interno y le aviso dónde vamos a reunir. Quien quiera, desde cero. Látex desde cero. Voy a dictar un curso de 10 horas seguidas de látex. Eso sí es pesadito, pero pues para el que quiera aprender. ¿Listo? Acá, sí. Presencial. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la plantilla que me preguntaba Brian? Venimos acá, revista colombiana de tecnología de avanzada. ¿Listo? Es el primer enlace que aparece, que es la revista de nuestra universidad, que está acreditada, categorizada en B. Aquí donde dice Guidelines por autores, aquí dice descargar el formato acá, ¿vale? Y ahí ya está el documento en Word. Y listo. Ahí ya lo pueden empezar a editar y tienen unas pequeñas recomendaciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo del primer corte ya lo pueden ir haciendo, tanto en simulación como en tiempo real. Y todos los que hicieron la parte de identificación y demás, y la planta, también pueden ir colocando eso. Y ir trabajando la parte de introducción. No se vayan a dejar agarrar para el 18. Ven, le doy la fecha exacta de cuándo es la última clase de control inteligente. Acá se cierra, acá, jueves 15. Para el jueves 15. O sea, vayan haciendo cálculos, ¿no? Yo siempre les dejo todo con casi un mes. Por ejemplo, para el primer corte 43 días, para este segundo corte casi 6 semanas. Pero a ustedes les gusta el 14 de diciembre a las 12 de la noche sentarse a redactar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Así somos. Levantemos la mano todos, por favor. Entonces, no, en serio, vayan trabajándole en eso y lo vamos viendo, me lo van enviando y yo le voy dando recomendaciones, ¿listo? De cómo escribirlo, de cómo mejorarle la redacción y todo eso. Igual en el tercer corte dedico una clase completa a eso, ¿listo? Y les voy a enseñar un método bien chévere que llama el método de la hamburguesa, para que no se les olvide a escribir una introducción.
Ah, ok. ¿Sí? Yo le enseño un método, se llama así método de la hamburguesa. Lo pueden buscar en Google, está en inglés. ¿Qué va en el pan de arriba, en el pan de abajo y en el centro? Que es lo bueno, ¿no? La carnecita de la hamburguesa. El número de párrafos, la cantidad de palabras. Yo les doy unos tips interesantes. ¿Listo? ¿Sale? Bueno, entonces, ahí está, Brian. Con eso respondo a tu pregunta, ¿verdad? Ahí lo pueden ir completando. Bueno, vamos a continuar y vamos a empezar con la definición. Entonces, como dice ahí, la lógica difusa fue creada para emular la lógica humana y esta característica que tiene la lógica difusa es que trabaja en término a las palabras, ¿cierto? A palabras que nosotros le damos a esa variable lingüística y está basado en los conjuntos y principios matemáticos que permiten modelar ese comportamiento por medio de palabras. Entonces, vamos a darle la primera definición formal de lo de qué es una función de membresía. Lo estamos viendo acá y mire cómo se representa. ¿Qué es una función de membresía? La función de membresía tiene que ver con un grado de ambigüedad sobre la característica de la variable que se está midiendo, pero ojo, no me vayan a confundir eso con probabilidad. A pesar de que es un valor que toma entre 0 y 1, ¿cierto? Esto es un valor exacto. La probabilidad puede ser random, ¿sí o no? En cambio, fíjense en este. ¿Y cómo se comporta? Y con esto pensemos para hacer la programación de nuestro controlador. Tenemos la función de membresía. En este caso tenemos la función de membresía frío. ¿Sí o no? ¿Cuándo sabemos que el sistema está 100% frío o está totalmente frío? Cuando vale 1. ¿Sí o no? ¿Cuándo el sistema ya no está frío? Cuando llega al cruce con 0. ¿Cierto? ¿Cuándo sabemos que es medianamente frío? En el 50%. ¿Sí o no? Ahora sí me entienden por qué les recomiendo entre el 30 y el 60. Para que el sistema difuso caiga en medio de estas dos clases. ¿Sí lo ven? Acá está la explicación de lo que estamos viendo allá. ¿Sí? Con esto lo puedo hacer de manera similar para la siguiente. Cuando llega a 0, ¿cierto? La función de membresía no toma valores. Cuando llega aquí no tan frío, generamos el conjunto difuso. Y de ahí para arriba ya es medianamente frío, 100% medianamente frío, la mitad y empezamos a descender. ¿Sí lo vemos? Aquí está. Mire, el comportamiento de 0 a 1, donde 1 es totalmente frío y 0 es definitivamente no frío. O sea, no cuenta, no tiene valor. Esa es la función de membresía. Y el rango que tenemos abajo se consideraría el conjunto difuso. No, el conjunto difuso es cuando yo trazo aquí otra función de membresía y genero entre los dos. Este es el rango para el ejemplo, ¿sí? Para el ejemplo que yo le coloco. O sea, se considera frío entre menos 40 a 30 grados para esta función de membresía del ejemplo. Pregunta, que esa es otra pregunta del examen. ¿Cuál es la letra que representa o cómo se representa la función de membresía? No, no. Mu. Esa es una letra griega que se llama mu. ¿Sí? Acuérdense de la patrulla Rocket. Ahí ahí estando bien, porque el niño se quiere disfrazar de Ash. Y me entregaron el disfraz y entonces anda con ese cuento de los Pokémones. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, por eso me vino el ejemplo rápido a la mente. Por miau, acuérdense aquí que está el mu. ¿Listo? Entonces, mu de f representa las funciones de membresía. Siempre que ustedes vean en un artículo de control inteligente esta representación, nos está indicando el grado de pertenencia de ese atributo. ¿Listo? ¿Cuánto vamos a tener nosotros? Mínimo 3. Máximo 7. La de 9 sí, créanme que no la vamos a hacer, o sea, no les voy a decir mentiras. 9 nunca vamos a tener. 3, 5 y 7 sí. 9 no. ¿Listo? Y con eso definimos frío, medianamente frío, no tan frío y seriamente frío. ¿Listo? Entonces, ya sabemos
¿qué es la función de membresía? Ahora miremos el nombre que le estamos colocando. ¿El nombre es qué? ¿Qué nombre recibe? Variable lingüística, que es el nombre que nosotros le colocamos. Entonces, ¿qué es la variable lingüística? Adopta valores con palabras que yo lo doy dependiendo de cómo es el comportamiento de mi sistema, ¿cierto? Permite describir el estado de un objeto o fenómeno en palabras que ahí sí, no me acuerdo quién me preguntaba, creo que tú, Brian, que ahí sí representa los conjuntos difusos. ¿Listo? De hecho, el día lunes les voy a dejar un trabajito ya cuando veamos el primer controlador para que ustedes conozcan lo que son conjuntos difusos, pero con números. ¿Listo? Recuerda que es con unos videitos bien explicadito y vamos a hacer las operaciones de unión, intersección, diferencia y sacamos el conjunto difuso. Entonces, variable lingüística es la palabra que me permite representar, ¿cierto? Ese fenómeno que yo quiero de mi sistema. Entonces, una variable numérica toma valores numéricos, por ejemplo, la edad. Entonces, es lo que yo le decía, ¿no? 65 años puede ser considerado dentro del rango de ¿qué? Viejo, ¿cierto? O tercera edad. El que hicimos hace un momentico de un año era niño, ¿cierto? Alguien de 22 puede estar categorizado en el conjunto de jóvenes, ¿cierto? Alguien de 42, adulto. ¿Sí me van a entender? Esas palabras, ojo, algo bien importante. Las palabras y el rango de operación lo da el diseñador. ¿Listo? Por eso cuando ustedes vayan a revisar artículos, vayan a revisar libros, vayan a revisar lo que sea, van a encontrar en todos los casos diferentes variables lingüísticas. ¿Vale? Y van a surgir preguntas como la de la clase pasada. Profe, ¿y por qué ese rango? Es por la naturaleza directa de la planta. Porque recuerden que una de las características para hacer control difuso es ser ¿qué? Experto, ¿no? En la planta. O conocer la planta muy bien para poder definirla. ¿Listo? Entonces, me gusta esta, que condensa lo que hemos venido hablando. ¿Cuántas funciones de membresía tenemos ahí? 3. ¿Sí o no? Joven, adulto y anciano. ¿Cierto? Si se dan cuenta, tenemos la representación de la función de membresía de 0 a 1 y más o menos en cuánto está el cruce. Como en un 35% más o menos, ¿sí o no? Mire, más o menos en un 35%. Y esto que se forma acá y esto que se forma acá es lo que se llama conjunto difuso. Y ahí en esos puntos el sistema se vuelve borroso. Por eso también, por eso se le dice difuso. O también si ustedes buscan en la literatura van a encontrar ese término, ¿no? Control borroso. ¿Sí? Yo sé que si estuvieron leyendo es por eso. Ah, es lo de interferencia borrosa. Porque aquí el sistema no sabe qué hacer. Aquí el sistema empieza a tomar... ¿En dónde exactamente? Acá, exactamente en esto. Ah, okay. Por eso es el cruce. Para que exactamente después de ese valor ya entre en el valor que yo quiero. ¿Sí me van a entender? Porque tú sabes que aquí y acá no pasa nada. ¿Sí o no? Porque tenemos el cruce en 0. Recuerden la diapositiva de la función de membresía. Recuerda, frío, medianamente frío, no tan frío y cero frío. ¿Cierto? ¿Dónde quiero yo que empiece a controlar? Cuando ya es medianamente frío, altamente frío y 100% frío. ¿Sí o no? O sea, con eso yo garantizo que mi sistema caiga. Por eso acá, este conjunto se recomienda que sea pequeño. Es por eso. El rango de valores se va a complicar un poquito más. Sí. Ese es el punto. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos, ¿cierto? Tenemos los tres valores, las 3 funciones de membresía y los rangos, ¿cierto? Entonces, esa autonomía del controlador está dada por
las tres etapas que estamos viendo acá, ¿no? Son las mismas que hicimos en el quiz. Fusificación, desfusificación y las reglas, que es condensado lo que acabamos de ver acá. ¿Vale? ¿Qué tenemos que entrar a ver ahora? Cómo definir las funciones matemáticamente y cómo programarlas. ¿Listo? Entonces, fíjense que, perdón, parte de esto y lo que hemos hablado ha sido lo de conjuntos difusos. Entonces, debemos tener en cuenta, y lo vamos a hacer el día lunes en una actividad que les voy a dejar para que hagan en la casa, ¿sí? Que a pesar de que las operaciones son las mismas, unión, intersección y demás, la respuesta directamente de los sistemas difusos es diferente a lo que nosotros conocemos como conjuntos clásicos. ¿Listo? ¿Y de dónde parte esa definición o esa diferencia? De acá. Mire, la lógica convencional que nosotros conocemos, ¿qué es? Es 0 o 1. No hay más. ¿Sí o no? En la clásica. En la difusa, ¿qué podemos decir? Que se tiene un conjunto que muestra todas las funciones de pertenencia entre 0 y 1, incluyendo los dos. ¿Sí o no? Porque cuando es 100% frío, incluye el 1. Y cuando ya no está frío, incluye el 0. ¿Sí o no? Y a partir de ahí vamos a tener valores medianamente frío, medio frío, no tan frío y 0 frío. ¿Sí o no? Que puede tomar 0, 0,25, 5, 0,75 y 1. ¿Sí o no? ¿Estamos? Entonces, esa lógica booleana, ¿cómo la conocemos nosotros? Ahí lo estamos viendo. 1 si pertenece o 0 si no pertenece. Esa es lo que nosotros normalmente vemos. ¿Sí o no? Y esa lógica booleana, los conectores básicos, ¿cuáles son? Unión, intersección, negación, pertenece y estos dos términos, que es otra pregunta del examen. ¿Sí? En la parte teórica le digo, defina o represente el para todo y el tal que de manera matemática. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, de 60 a 100 años, ¿cierto? De 60 a 100 años pertenecen al conjunto de, según le hemos puesto allá, conjunto viejo, ¿cierto? O sea, de las personas viejas, ¿cierto? Para todos los que estén en esa edad, ¿sí o no? No, no hay que descifrarlo. Solo saber el símbolo. Ese sería el ejemplo que representa la función de membresía que estamos viendo acá. Ese es ese ejemplo. ¿Sí lo ven? No, perdón, el de la edad es acá. Me pasé acá. ¿Sí lo ven? De 60 a 100 años pertenece al conjunto, bueno, ahí lo llamamos anciano, ¿no? ¿Cierto? Para todo el que esté en este conjunto. ¿Sí o no? Es una al revés, sencilla. ¿Y el tal que es un qué? Un palito como si fuera valor absoluto, pero solo uno. ¿Sí? Entonces, son funciones matemáticas que nosotros vamos a encontrar cuando estemos revisando lo que es lógica difusa y matemática de lógica difusa. Entonces, tengámoslo presente. Sí, sobre todo porque en el examen o en el trabajo van a poder encontrar, fíjense que la unión se representa de dos formas, ¿no? O una V, ¿no? Entonces, si ven la V, ojo con eso, ¿vale? Para que pueda saber y conocer cómo se representa. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Esto que estamos viendo fue lo que vimos en cuarto grado, quinto grado. Estoy recordando, para que ahorita que veamos la lógica difusa se den cuenta que es diferente. ¿Cierto? ¿Cómo leeríamos la ecuación matemática de la parte superior izquierda? A unión B es igual a ¿qué? No.
No, igual a qué, seriamente. A X, tal que X pertenece a A o pertenece a B. Unión, ¿sí o no? Porque nos está diciendo que puede pertenecer o que pertenece a ambos conjuntos. ¿Sí o no? X en este caso sería ¿quién? El elemento. Eso fue lo que vimos en el colegio, ¿cierto? La intersección nos dice que es cuando el elemento está ¿qué? En la mitad de los dos, o sea, en ambos conjuntos. Entonces, ¿cómo lo leeríamos ahí? X tal que y X pertenece a B. ¿Sí ven, no? Ese es el diagrama de Venn. Ajá. ¿Este cuál es? ¿Qué operación representa acá? ¿Cuál? Diferencia. Diferencia. Sí, porque queremos ver lo que está en uno, pero no lo que está en el otro. ¿Cómo lo representamos matemáticamente? X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Listo? Y si yo quisiera conocer el de B y no el de A, o bueno, o al revés, ¿no? ¿Y cómo se llama la última? Complemento. Muy bien. ¿Cómo es el complemento? Sí, que es el elemento fuera del conjunto. Ajá. Muy bien. Eso es lo que nosotros conocemos directamente del colegio, ¿cierto? El día lunes, cuando estén haciendo la actividad, igual se la van a llevar por la casa y la van a entregar el día jueves. Se las dejo el lunes y la entregan el jueves, ¿cierto? Cuando ustedes entreguen las respuestas, vamos a entregar unos valores, pero difusos, ¿cierto? Difusos. Ojo con eso. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Terminamos con esta y arrancamos el lunes con esta, que me gusta. ¿Sí? Lógica difusa. Vamos a terminar con la lógica booleana, que es lo que nosotros ya sabemos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los axiomas de la lógica convencional? Miremoslo acá. Hoy les cargo la presentación y les cargo el video de la planta que estuvimos trabajando el día lunes. ¿Sale? Ahí está la representación como nosotros lo diríamos en palabras comunes, ¿cierto? X que pertenece a X, X que pertenece al conjunto de A, X que no pertenece. La C, esa no estaba ahorita anteriormente. ¿Es qué? Contenido. ¿Listo? Contenido o equivalente cuando tiene exactamente la línea por debajo. El conjunto vacío. Ojo con esa representación, porque en el examen se me pusieron bravos el semestre antepasado, pero no es que yo sea cansón. El problema es que el símbolo, claro, me pusieron 0 y 0 no es vacío. Ojo con eso, ingenieros. Profe, pero es que es lo mismo. Le dije, sí, pero la representación es diferente. ¿Sí? Entonces, en una de las respuestas del examen les va a dar vacío. No me vayan a colocar 0, por favor. ¿Sí? Y menos mal está quedando grabado. Queda la evidencia de que sí les dije. ¿Cierto? Si el conjunto es vacío, es así. ¿Listo? No me vayan a colocar que es totalmente diferente a que sea esto. ¿Listo? Ojo, por favor. ¿Vale? Ese conjunto vacío lo vamos a representar con un círculo y una línea que cruza. Y por último, el conjunto de potencias. ¿Qué significa el conjunto de potencias? ¿Qué significa el conjunto de potencias? Son todas las posibilidades que tengo yo para formar los elementos de un conjunto. ¿Listo? Es decir, todas las posibles combinaciones que yo puedo hacer con los elementos de ese conjunto. Mírenlo acá. Mire, tenemos el conjunto X, que tiene los elementos A, B y C. ¿Cuáles son todas las combinaciones que yo puedo hacer? Arranco con la más fácil. Vacío. Ojo. Ojo.
vacío, no me vayan a poner 0, porque 0 puede ser un elemento que está dentro del conjunto. ¿Sí o no? Sí, pero eso lo decimos ahorita así hablando, buena gente, pues ya con la calificación se me ponen bravos y no es error mío. ¿Listo? Luego, ¿cuál es la otra combinación? Cada uno de ellos. ¿Llevamos cuánto? 4. ¿Cierto? Luego, combinar los dos. Entonces, ese cero equivale a vacío. Ojo, ¿qué estaba diciendo? No, señor, eso no es un 0. Si se da cuenta, la línea pasa a los extremos. Y ese es el problema del examen, que ustedes lo colocan como 0 y aunque usted diga, no, profe, es que eso es vacío. No, sí, pero yo califico lo que ustedes me escriben. Entonces, ojo con eso. El vacío hay que colocarle la línea. Y por último, la combinación de los tres. ¿Listo? Entonces, cuando yo le dé un conjunto con unos elementos y le diga, calcúleme las potencias o el conjunto de potencias de esos elementos, es hacer la combinación de todos. ¿Listo? Esto que acabamos de repasar en los últimos 10 minutos de clase es pura lógica booleana o lógica clásica y conjuntos clásicos. Vamos a ver el contraste en la siguiente clase cuando veamos lo de lógica difusa. Vamos a verlo en el principio de la clase, luego diseñamos el controlador proporcional de 3 de 5 reglas y les dejo el trabajo el lunes para que lo entreguen el día jueves. ¿Sale? No, señor. O sea, las operaciones son las mismas. Unión, intersección, complemento, diferencia. Pero la respuesta es diferente totalmente. Por eso estoy haciendo el paralelo. ¿Listo? ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Listos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan buena tarde y buen fin de semana.